y termina la música para que os demos la bienvenida a este tercer podcast de nuestro programa 80-20. Bienvenidos, bienvenidas a todos, gracias por escucharnos y como siempre, súper bien acompañado. Natalia Marín, hola. Hola a todos, ¿qué tal? Y de nuevo nos acompaña Manu Sánchez. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, todo genial, ¿no? Todo bien. ¿Estás bien? ¿Cómodo? Sí, muy cómodo. ¿A gusto? Oye, en el primero tiraste el agua, ¿hoy vas a tirar algo? El primero no se escuchó, pero tiré el agua. Hoy tengo una Coca-Cola aquí a mi derecha que no sabemos lo que puede pasar con ella. ¿Y cómo sabes que no se escuchó? Porque ha habido algún comentario. Pero ya me han dicho que no lo hubo. Tendríais que haber visto la cara de Manu cuando le he dicho cómo sabes que no se escuchó. Se ha puesto blanco. Vale, pues... Sí, el falso directo en un podcast no hace falta fingirlo, no te preocupes. Vale, ya tenemos aquí spoilers. He escuchado de fondo la voz, como siempre. Tenemos un invitado, en este caso una invitada de honor, para que hablemos sobre el tema del día. El tema del día va a ser reputación. El tono de voz de las marcas. Y nos acompaña Cristina Cantero, directora de Reputación y Crisis en Atrevia. Hola, Cristina. Hola, Javier, ¿qué tal estáis? Pues muy bien. ¿Estás cómoda? Estoy muy cómoda, espero no verter el agua yo también. Vale, bien. Porque la necesito, hoy la necesito, que estamos en momento de gripe y Sí. Subiendo, amigo. Vale, bueno, pues gracias por estar aquí y hacer el esfuerzo. No pasa nada, pues si tiras el agua, eso pertenece al 20% del programa. Eso es. Claro. A ver, Natalia, 80-20. ¿Por qué? Lo recordamos. 80% profesional, 20% salidas de guión. Manu, ¿estás cronometrando? Sí, estoy cronometrando. A ver, en el primer programa cronometraste flojo. Flojo, bueno, simplemente yo dije Se el nos tiempo fue de al las final. manos. Se nos fue de las manos. O sea que, por favor, siguiendo el tema del programa, respeta mi reputación como cronometrador y no lances esos argumentos sin tener una base. Vale, perfecto. Natalia, recuérdame, para el cuarto programa vamos a ir haciendo pausas en el análisis y daremos el porcentaje de 80, el porcentaje de 20. Ok, iremos afinando bien ahí ese tema de data y estadística. ¿O no? O no, pues si no queremos tampoco. Venga. A ver, es que Manu se propuso hacerlo, entonces... Pero Cuando uno se ¿Empezamos propone... ya? ¿Empezamos a hablar del tema del día? Sí, lo digo porque decíamos de estar 15 minutos y llevamos ya 4 minutos y no hemos empezado. Venga, pues vamos a ello. Vamos con el primer subtema del tema. Vamos a empezar. La vida de las crisis, el ciclo de vida de las crisis. Siempre ha habido crisis de marca, desde que existen las empresas han tenido crisis, pero ahora tienen un nuevo lugar donde convivir, donde desarrollarse, donde crecer, donde propagarse, que son las redes sociales. ¿Cómo lo vivimos eso? Hay que enfrentarse a una nueva estrategia para gestionar esas crisis por el hecho de saber que tenemos un canal de propagación. Hombre, es cierto que a nivel redes sociales se peca mucho de explotar, ¿no? Y de... Cuando tienes un mal servicio, una mala experiencia con una atención por parte de una compañía, todo el mundo tiende a expresar esa parte negativa en redes sociales. Yo, desde hace bastante tiempo, abogo por contar también las cosas buenas. Obviamente, si me pasa algo, lo digo porque además es un canal para resolver problemas directamente con las marcas, que se utiliza mucho y muy bien además en muchos casos, pero contar lo bueno también. O sea, oye, ¿cómo me ha gustado hoy el café de este sitio? O qué innovación más chula ha hecho esta marca, ¿no? Pero la parte negativa, pues obviamente está ahí y duele. Y pues sí, y a veces pues hace daño a las marcas. Entonces yo creo que ahí, mejor que Chris, nadie nos podrá decir cómo salir de eso, ¿no? Antes de que Chris nos lo diga. Chris, que ya te he visto que ibas a decirlo, pero por preguntar a Natalia, ¿a qué marca últimamente le has dicho que ha hecho bien las cosas? A Starbucks. Toma A ahí. Starbucks le puse un tuit fue esta Navidad, yo creo, un poquito antes de Te Navidad. quería pillar y... No, que te va, pilla. de verdad que lo hago, me parece súper... Y además Starbucks me contestó, creo que hasta me retuiteó, dándome las gracias por decirlo. Me gustó mucho, tenían en el lineal una nueva gama de ensaladas con quinoa, tal, súper chulo, con un packaging muy bonito. Le hice una foto y dije, qué chulo esto que está haciendo Starbucks. Porque además he estado en otros países hace poquito, viendo un poco, comparando cómo se diferencia Starbucks en España y lo que te da en otras ciudades de otros países del mundo. Y en España lo están haciendo muy bien. Hay una oferta de pues comer algo rápido en la zona de Azca, o sea que muy bien. Vale, ya. La cuña publicitaria ya. Fenomenal. Venga, seguimos. Yo Cristina. es que si me das pie... Cristina, cuéntanos. Bueno, siguiendo un poco lo que comenta Natalia, efectivamente hemos vivido un cambio con el tema de las redes sociales, principalmente porque antaño teníamos un transmisor que eran los medios de comunicación y ahora absolutamente todos ejercemos la portavocía, de manera que los riesgos se multiplican porque somos
todo el mundo estamos en el ojo del huracán, ¿no? Dicho esto, ¿las estrategias tienen que cambiar? Que es lo que comentabas, por supuestísimo que sí. ¿Qué pasa? Parte de prevención, ¿no? Parte de prevención, parte de relato, una parte verdaderamente de trabajo que antes pues, se tenía más en otros territorios, ¿no? Como más se miraba más a posteriori, se reaccionaba una vez publicado, ¿no? Ahora tenemos que tener muchísimo más cuidado, los tiempos de reacción y demás, ¿no? Detección de la alerta. Zanjar crisis en redes sociales también es muy complicado. Pero puede ser que también nos estemos autocensurando antes de lanzar algún mensaje por miedo a que pueda causar una crisis, ahora con más frecuencia que antes. Aquí se abren dos debates, yo creo. Principalmente uno que, como digo, antes no se hablaba tanto o la marca no debía exponerse, ahora ya principalmente estás en el escaparate, de manera que tienes que decir tú lo que no quieres que te digan, ¿no? De manera que tienes que crear un relato y tienes que crear un posicionamiento corporativo más fuerte que antes. Antes había multitud de multinacionales, o sea, no te digo pequeñas compañías, que vivían plenamente pues con contratación de publicidad, ¿no? Por ejemplo. Ahora, verdaderamente, todos tienen que tener una posición y tienes que adelantarte a la posible crítica. Si mi punto de partida, si a mí me llega un cliente y el punto de partida de reputación previa es una reputación positiva que ha creado a través de los distintos canales, mi metodología de actuación es distinta. Si yo tengo si soy invisible verdaderamente, tengo que empezar de cero a trabajar mi marca, a trabajar mi voz de marca, mi branding, el que me quieran, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás en contra de una marca en redes sociales y tienes un público... Yo nunca estoy en contra, yo siempre estoy a favor de alguna, pero en contra de ninguna. Bueno, tienes una crítica, ¿no? Digamos vale. que, pues bueno, lo que señalaba Natalia, ella en positivo, tú en negativo, con cualquier marca. Tú tienes una mala experiencia, pero habrá muchas personas que tengan una buena experiencia y que sean capaces de verbalizarlos. Las marcas tienen que crear de alguna manera su red de aliados o su red de terceros que hablen bien de ellos. Y eso pasa por un relato, un activismo, una proactividad en todos los canales, ¿no? Eso, en cuanto, perdona, disculpa, dale. En cuanto a la autocensura que me dices, sí que es verdad que hay que medir bien la respuesta, porque luego las huellas digitales, y aquí mi compañero Manu lo sabe incluso mejor que yo, son difíciles, ¿no? Hay que medir muy bien y tenemos claros ejemplos, ¿no? de compañías que verdaderamente cuando uno da un paso adelante es muy difícil dar dos para atrás, ¿no? De manera que autocensura, yo no diría autocensura, sino una respuesta medida. Sí, coherente, ¿no? Manu, por alusiones. Bueno, no tanto por alusiones, también quería reforzar también un tema que muchas veces tendemos a pensar en crisis en redes sociales y lo solemos asociar a quejas por parte de usuarios, etcétera. El problema está en que vivimos en la época de la transparencia y que estas quejas en las redes sociales muchas veces no surgen en las redes sociales, sino se utilizan las redes sociales para denunciar comportamientos o actos que antes no se hacían. Esto es, tú ves que una empresa está haciendo algo que te parece que sea una mala praxis, bien sea ilegal o a lo mejor simplemente que a ti no te parece ética. Pues lo difundes. Y si son contenidos que además son jugosos porque se están metiendo en una marca, exponen una realidad, tienen este toque de activismo, lo que va a hacer que ese contenido se difunda mucho. Y aparte, sobre todo también que hace unos años, y seguramente ya que llevas unos cuantos años en esto, lo sabrás, que se solía separar mucho de hay crisis y las crisis en redes sociales como si fueran otro ente aparte. ¿No? Y claro, te das cuenta de que ahora no existen las crisis en redes sociales, existen las crisis. Y las redes sociales siempre van a estar ahí. Puede ser el sitio donde surjan, puede ser que surjan en otro sitio y luego se difundan en crisis. Y luego vemos que incluso para los medios de comunicación las redes sociales son una fuente. Ahora ya ven un comentario de un usuario sobre que denuncia una situación y puede ser que genere una pieza, genere una comunicación. O el inicio de una investigación. O el inicio de una investigación, claro, como ocurre muchas veces, efectivamente. Entonces, lo importante aquí que creo que decía también Cristina es tenerlo esto en mente de antemano y saber que es la época de la transparencia. Yo creo que lo más importante dentro de todo el tema de la reputación es la transparencia, porque antes te encontrabas con muchas compañías que decían ser una cosa, pero luego detrás no eran esa cosa exactamente. Y pues más o menos podían
ir tirando. Eso a día de hoy prácticamente es imposible. Es un poco el tema de este podcast, ¿no? Ese tono de voz que hay que tener y que tiene que ser coherente, que tiene que estar pues alineado en todo momento y tener una personalidad. Entonces, la marca que no tenga ese tono de voz hoy en día, pues lo tiene complicado, porque efectivamente, si no eres transparente, te van a penalizar muchísimo. A mí me llama mucho la atención un verbo que ha utilizado Cristina, que es: hay que zanjar crisis en redes sociales. ¿Cómo se zanja una crisis en redes sociales? A ver, zanjar crisis en redes sociales principalmente, se suele, si hablamos un poco de teoría, se suele teorizar sobre esto y se dice que se conversa en redes sociales, o sea, se conversa en on, pero se soluciona en off. Es decir, las soluciones pasan por principalmente, a lo mejor, el foco de la crítica, hacer una llamada o una relación corporativa con otra empresa si hay algún conflicto, y verdaderamente explicar las cosas, ¿no? Lo que siempre se ha llamado tomarte un café con alguien para resolver el problema. Totalmente. Es que es esto. Es que hay canales, hay que tender puentes. Como dice Natalia, zanjar crisis en redes sociales. Se zanjan crisis que pueden surgir o explotar en redes sociales, ¿no? Pero como dice Manu igualmente, o sea, la crisis ahora ya es intercanal. Y la crisis no tiene el porqué. Antes hablábamos pues, de crisis en la opinión pública a través de un medio de comunicación, y uno trataba, su interlocutor era el periodista, y se sentaba con el periodista y le explicaba lo que había pasado y le decía, mire, pues esto sí o esto no, o esto se equivoca, ¿no? Ahora verdaderamente hay que sentarse con el interlocutor que proceda. Si es un influencer que ha tenido una mala experiencia, hay que sentarse con esa persona y decirle, mira, por aquí. Si es algo a nivel institucional, exactamente lo mismo. O sea, hay que hacer una relación con lo que llamamos relaciones corporativas, organizacionales, empresariales, o tomarse un café, ¿no? A esto me refiero, pero principalmente solventar una crisis en una red social, por muy, muy ingenioso que seas, complicado lo vamos a tener, ¿no? Total, y sobre todo también el problema está en cuando no hay un interlocutor claro, sino que son muchos pequeños interlocutores denunciando una cosa. Muchas veces también las crisis en redes sociales no se centran solo en comunicación, se cierran solucionando el problema. Esto es, si tu problema es que te están denunciando que estás tirando vertidos a un río, lo primero que tienes que hacer para zanjar la crisis es muy simple, es dejar de tirar vertidos al río, y si has estado tiempo tirando vertidos al río, hacer algo para devolverle ese mal que has hecho, intentar solucionarlo, poner un programa en la que pues pongas a trabajar el agua o lo que sea. O sea, lo que no se puede es intentar cerrar crisis que no son de comunicación solamente en el ámbito de la comunicación. Si hay un problema detrás, puedes poner un parche, pero pues estás poniendo un parche dentro de un colador que se va a salir por otro agujero y al final va a salir. Por poner un ejemplo real más cercano, en nuestro caso, bueno, como sabéis, en el cierre del 2018 y principios del 2019 hemos vivido muchísimas cosas en Reason Why. Nos han nombrado el medio más útil para la industria del marketing y la publicidad en España. Hemos renovado nuestra página web, nuestro diseño, nuestra tecnología, pero nos ha pasado una cosa muy emocionante, que es que nos hemos cambiado de oficinas, nuevas oficinas. Hemos estado 3 meses con estas oficinas en las que hoy estamos haciendo este podcast. Muy bonitas, por cierto. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias. No es peloteo, es porque molan. Si no, sí, te diría, pues no están. ¿Hacemos un podcast dedicado a nuestras oficinas? No. ¿No? Vale, sigo. Venga, hasta luego. Bueno, es que también tenía que hacer un poco de tiempo mientras Natalia me buscaba el nombre de la persona de la que iba a hablar, pero lo tenemos ya, ¿no? Lo tenemos. ¿Lo tenemos? Perfecto. Sí, bueno, a ver, es que estábamos hablando de vertidos, de tirar cosas, de resolver crisis. Claro, nosotros crisis vamos con ese 20%, Manu. Tenemos aquí una situación nosotros, en estas nuevas oficinas tan bonitas. A ver, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues nada, nos hemos mudado, como toda oficina, cuando te mudas, pues hay una mudanza, ¿no? Es el concepto. ¿Qué te parece el concepto, Manu? Tiene sentido. Te mudas, hay mudanza. Perfecto, la muda es otra cosa. Sí. Sí, vale. Pero también porque se muda también. ¡Oh! Bueno, seguimos. Entonces, el poder de la palabra. El caso. ¿Empezamos? ¿Cuento la historia o no la cuento? Sí, cuenta la historia. Venga. Dale. Hacemos la mudanza, y en una mudanza, en este caso con obras incluidas, pues uno va sacando las cajas que le van llegando, las va acumulando, luego las lleva a la basura y demás, ¿no? Bueno, pues nos pasó que pusimos el cartel en la puerta y nos pusieron un tuit diciendo, gente de Reason Why, por favor, no tiréis basura, que queda fatal, y estáis poniendo la calle de vuelta y media, ¿no? Básicamente es lo que nos dijeron.
no era tan cierto. La realidad es que era un huequecito pequeñito. Un día. Un día, además, durante 3 horas. Habíamos puesto ahí una caja encima, otra caja, y a las 3 horas lo íbamos a llevar a un punto limpio. Pero estábamos ya haciendo toda la parte de la pintura y demás, y no podía haber nada ya en el suelo también, no podía haber nada dentro de la oficina. Y pues aquí, comité de crisis. Claro, pues lo pusieron en Twitter y tal. ¿Qué hacemos? Pues es que en realidad no hemos hecho nada malo, pero es que la gente puede pensar que de verdad tenemos aquí un vertedero o algo. Se trata de la percepción, o sea, realmente a día de hoy la realidad... Pero, mano, no la defiendas, porque no, te juro que era una caja. No, pero si me da igual, no defiendo a nadie. Yo simplemente digo la realidad. Es que a ti te ponen que hay un tema y como además como hay una imagen, una foto, ya puede ser la foto tomada desde un ángulo, pero... La percepción es lo que es, que había cajas y al menos eso es lo que ya ha expresado. Efectivamente, y con toda la razón, quemarse porque hubiera cajas, dime. Como decía Manu, ¿has hecho el plan de mitigación? ¿Has recogido esa basura? Hombre, desde luego. Desde luego el plan ¿Está resuelta la crisis? Bueno, no, igual no está resuelta. Más allá del comentario. Claro. Ahora viene la chicha, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo lo sabes, hermano? Que ahora viene la chicha. Hombre, porque esto hasta ahora no ha tenido mucha gracia tampoco. O sea, vamos a ver. Hay una vecina indignada. Se ha complicado la cosa, es la situation. Pero ¿por qué me dais tanta caña? ¿Cómo no ha tenido gracia? La gente se está partiendo en su casa. ¿Cómo esto lo estáis trabajando desde comunicación corporativa o lo estáis tratando directamente de relaciones institucionales? Bueno, el caso es que sí se resolvió. Primero, resolver la realidad. Es decir, de lo que se quejan, resolverlo. Pues sí, se llevaron las cajas al punto limpio. Lo segundo que fue invitarla a tomar una paella con nosotros, que se bajara a tomar una paella, en plan, mira, ven a las oficinas, que es que las estamos inaugurando. Que somos gente limpia. ¿Limpiasteis después de la paella? ¿Cómo? ¿Limpiasteis? No vino. No, nunca vino. Ah. Nunca vino. No, la verdad. Pero la verdad es que después de aquello, lo que conseguimos fue una nueva seguidora en Twitter. Efectivamente. Una nueva seguidora que además ahora es lectora y bueno, ya sabemos que tenemos que tener cuidado con qué dejamos en la calle o no dejamos, que no hay que dejar nada en la calle. De hecho, somos muy, iba a decir reciclosos. ¿Cómo somos? ¿Recicleros? Recicladores. Sí, puedes decir reciclamos. Y tenemos muchos cubos de muchos colores. Vale. Y separáis de colores, todo. Y entonces ya habéis zanjado el problema este que contabais. Sí, ya está zanjado. No, pero fue curioso, la verdad. No nos había pasado nunca, claro. O sea, que ¿Y tuvo repercusión este tuit? No tuvo repercusión. Pero fijaros cómo son las crisis. Y me gusta esa pregunta que me hace Cristina. Cuando a veces las crisis son crisis en la percepción de uno mismo. Efectivamente. Es decir, Dios mío, va a pasar algo gravísimo, y a lo mejor no pasa nada. Eso es. A lo mejor es simplemente una persona expresando su opinión. En este sentido, ya y que... resuelves algo, perdón, Natalia, y consigues tú mismo potenciar la crisis. Efectivamente. Bueno, eso es que ahí es el punto, ¿no? O sea, la estrategia del silencio, que es algo muy comentado cuando se habla de reputación, ¿hasta qué punto darle bola a eso, responder? Pues bueno, en este caso pues también es entre vecinos, pues al final es lo típico que harías si baja te llama al timbre, oye, ¿qué estás haciendo ruido? Pues al final es más sencillo, ¿no? Pero la estrategia del silencio creo que es algo que hay que pensar mucho, ¿no? Para aplicarlo. A ver, yo os cuento cómo, llevado verdaderamente a temas más relevantes, discúlpame. Ahí va. ¿Y eso por qué? Manu, eso es el 20% también. No, que también. Para eso existe la nivelación de crisis, ¿no? O sea, una crisis no es un riesgo 3, normalmente hay tres niveles de crisis. No todas son un riesgo 3. Inclusive hay determinadas compañías o determinados actores que les hacemos un riesgo 0, ¿no? Que son las críticas recurrentes que puedes llegar a tener y que no es una crisis, que simplemente va acorde a tu operación, ¿no? Eres un e-commerce, te ha llegado tarde un pedido, tienes un comentario en tu muro, pues es... O los comentarios un incidente, de un artículo en Marca, que siempre son para criticar al periodista. Es verdad. No sé si os habéis dado cuenta, son muy divertidos. Siempre pensamos, ¿no harán comité de crisis? Digo, no, es que es parte de su... Es parte del negociado. Exacto. Es parte del negociado. Bueno, entonces, continúa, perdona. En esto estamos, ¿no? Hay determinadas críticas recurrentes que no es que las demos bola, como dice Natalia, ¿no? Que verdaderamente hay que obviarlas. Cuidado, con esto que estoy diciendo de obviar. Hay que tener en cuenta absolutamente todas las opiniones críticas para hacer plan de mejora, plan de mitigación llegado al tema, y no es cuestión de relajarse y de, esto ya lo he escuchado 70 veces. Si lo has escuchado 70 veces es que quizá tengas un problemita, ¿no? Pero... Eso es muy básico, pero hay veces que hay que recordarlo. O sea, es verdad, que muchas veces un comentario no hace nada, pero 700 veces el mismo comentario y a lo mejor simplemente quita la basura de la puerta, si es ese gesto
a lo mejor tienes que quitar la basura de la puerta. No, si no sé, no pongo la anécdota. Parece ahora que en Triscogoya tenemos la basura en la puerta todos los días, por favor. Hombre, por Dios. Por favor. Pero bueno, esto no quita que nos subamos por las paredes, que activemos un comité de crisis, un comité asesor, que llamemos a la dirección, a la gerencia y demás, ¿no? Hay que verdaderamente balancear y no dar pábulo a determinadas cosas. Entre otras cosas porque tampoco somos el ombligo del mundo. Hay veces que las compañías viven determinadas situaciones y se sitúan, cada uno en su casa considera que era la mejor, ¿no? Pero no tienen el protagonismo que verdaderamente tiene. Y cuando verdaderamente estamos en un nivel de riesgo 1, ya pasamos a un nivel de riesgo 2, pues obviamente ni silencio ni nada. O sea, hay que actuar, ¿no? Más que nada la estrategia del silencio no iría tanto por la callada por respuesta, sino decir, es que no debo, o sea, no debiera comunicar, ¿no? Esto, ¿para qué voy a comunicar si es que a nadie le interesa esto, ¿no? O sea, no. El problema es cuando te están preguntando abiertamente sobre un tema que has tenido. Sobre todo cuando ya también se cambian los perfiles de las personas que te preguntan, y puede ser que quien te esté preguntando pues pueda ser un influencer, pueda ser un periodista o simplemente puedan ser muchos usuarios. Y cuando muchos usuarios se están preguntando, pongo el ejemplo que decía antes del agua en el río. Oye, ¿estás echando el agua al río? Muchas veces el callarte, si te están preguntando abiertamente, ¿estás echando el agua al río? Y no respondes, estás diciendo, estoy echando el agua al río. O sea, que opones una solución. O sea, que la estrategia del silencio que comenta Natalia, hay muchas casuísticas y hay ocasiones donde puede funcionar, pero hay otras que al final es quien calla otorga. Y sobre todo muchas veces que se llegan a utilizar estrategia de silencio cuando son cosas que de base no son verdad. Digo, las acusaciones, esto es que te están diciendo... Es que al final uno nunca sabe qué hacer, ¿eh? O sea, bueno, tienes si está preparado... Para eso verdaderamente está el asesoramiento. O sea, en línea con lo que dice él, nosotros siempre tenemos una frase en mente que es la asepsia ha muerto. En estos tiempos la asepsia ha muerto. ¿Tenemos efectos de sonido, Natalia? ¡Patapum! Ese epitafio ya total, ¿no? Pero es así, o sea, no podemos escondernos en este momento, ¿no? Pero sí que es cierto que dependiendo de quién te haga esa demanda, tendrás trolls que estén todo el rato, Javier dice esto, y luego tendrás verdaderamente pues, voces de autoridad que te hagan una crítica con un criterio. Yo hay muchas veces que cuando hacemos estrategia de crisis o hacemos asesoramiento de crisis, tengo una pregunta recurrente que es la de ¿cuántos tweets son necesarios o cuántos retweets son necesarios para que haya una nivelación de un riesgo de crisis? 1, 2, 3, y yo le digo, uno, si el que te está poniendo en la picota es un personaje relevante, pongamos un Julia Otero, señores, ya están ustedes en la picota. O sea, lo de las medidas de tanto a tanto, de tanto a tanto, a lo mejor Manu tiene otra opinión, ¿no? Pero creo que... No, estoy de acuerdo. O sea, medir... Pero es que ya ni siquiera medir por el alcance potencial. O sea, muchas veces un tuit de un usuario anónimo que no parece que va a pasar desapercibido, se encuentra con él, por ejemplo, una persona, pues un influencer, lo tuitea, le da más bola, lo retuitea, se puede hacer una bola de un tuit que había pasado desapercibido y luego ya moverse por cualquier sitio, incluso con que haya solamente algún comentario, que sean pocos, pero que realmente sean dañinos para la reputación, o sea, que vayan realmente a algún tema muy, muy sensible, te pueden generar un problema importante. Y la pregunta de cuántos tweets son necesarios es que no se trata del número de tweets, sino que también hay que ver un poco la evolución y sobre todo cómo va a poder eso escalar, porque muchas veces lo que ahora son unos pocos tweets, sabes que tiene el potencial para que se convierta en un asunto gordo y que a lo mejor si lo atajas pronto te estás evitando un problema más adelante. Por eso también es muy, muy importante es la escucha activa, todo lo que es el social listening, de estar viendo qué están diciendo sobre ti. Social listening, que es escucha activa en inglés. Más bueno, queda más guay, o sea, que... Vale, pongo en evidencia, ¿no? Porque es que si no, os estáis poniendo muy serios, aquí la gente está tomando apuntes. Es que el tema es serio. Vale. Vamos a hablar un poco de los taxis, venga. ¿De los taxis? Hombre, yo creo que el gremio tiene un problemita, como decía Chris. Cuando la crisis te la generas tú a ti mismo, no escuchas y la sigues liando parda en el ojo del huracán ahí. O sea... Venga, vamos a hablar de los taxis. ¿Qué está pasando? Hablamos de los taxis, pero antes de hablar de los taxis, Natalia, por cerrar este tema, que yo es que me dejáis siempre con la palabra en la boca, no puede ser. A ver, no...
me decía Cristina, para eso está la asesoría y está que te ayuden desde el principio a que puedas resolver las crisis. Los planes de crisis que no se hagan solo cuando tienes crisis, de hecho se tienen que hacer antes, ese es el problema, ¿no? Es decir, tener tu plan de crisis para que en caso de que ocurra una crisis 0, la gente lo sepa. Eso y que en caso de que ocurra una crisis nivel 1, la gente sepa cómo actuar sin que el CEO tenga que romper los cimientos del edificio, ¿no? Que haya un protocolo para que todas las partes implicadas puedan resolverla al nivel que ocurre. Total. Y que esté coordinado, porque imagínate que hay una crisis, empieza el equipo de comunicación a resolver, a poner en marcha su tema y no están bien puestos los protocolos y el call center está dando las opiniones que quiere o está diciendo que no saben nada de ese tema. Hay que estar muy, muy coordinado y eso en todos los planes de crisis está. Y sobre todo otro tema también sobre los planes de crisis, que es la actualización. O sea, coges un plan de crisis de hace 5 años y hay muchos factores que no se tienen en cuenta. Un tema para el tema... Pero eso no es para volver a pasar el fee, ¿no? Eso es porque es importante. No, principalmente. Eso es porque es importante, porque hace 5 años también, ¿cómo tenías en cuenta, por ejemplo? Es un poco... Ha ido a hacer daño, ¿verdad? No, sabes que te quiero, sabes que te quiero. Mira. Manu, dale, venga. Tema de crisis, voy a poner otro tema aquí, voy a hacer un cambio. No, pero es que yo me voy a los taxis ya. Es que has dicho un par de cosas que tengo que ir a los taxis. Vamos a decir otra cosa que es WhatsApp. ¿Cómo se para? WhatsApp cada vez que tenemos un podcast. Manu, eres brand ambassador. No soy brand ambassador. WhatsApp es un quebradero de cabeza para todo. No se puede medir, no sabes lo que pasa. Tienes un vídeo rodando de tu marca en WhatsApp ¿y qué haces? Natalia, música de patrocinio. Continúa. No, bueno, si me están no sé escuchando cómo desde es la WhatsApp. música de patrocinio. Si me están escuchando desde WhatsApp, no tengo que poner el hashtag. Dame un ni nada de W, esto. dame un H. No, ¿cuál es la red social que más usáis? Si es que cada día eso es WhatsApp. Pero, Manu, ese programa. Que yo ya me lo fui de hicimos. WhatsApp. Ese programa ya lo hicimos. Que yo me fui. Pero si me han mandado un WhatsApp. Pues... Porque luego volví. Pero yo me fui. Pero ¿qué? A ver, o sea, ¿qué credibilidad tiene eso de yo me fui de WhatsApp y volviste al día siguiente? No, al día siguiente no. A ver, luego comentamos. Manu, ¿estás apuntando el 80-20? Sí, vamos 90-10, o sea que hay que, ahí bien, ¿no? hay que veintear, nuevo concepto. Hablabas de estar coordinados. Has dicho otra cosa que ya no la he apuntado, muy mal. Sí, centralita. Has mencionado la palabra centralita y coordinados. Y me iba perfecto para hablar de taxis. Pero ya ha pasado tanto tiempo que ya la gente no se acuerda que he dicho esas palabras, con lo cual ya mi gracia pues no tiene sentido. He dicho call center que queda más Eso, guay call que center, eso, centralita. Uy, qué viejuno estoy. O podemos utilizar los protocolos ahora van por apps y ahora te lo llevas a la apps y los taxis. Venga, taxis. Los taxis, hace unas semanas, hace unos días, los taxis han estado en... Bueno, habíamos quedado en hacer referencias temporales. ¿Qué hago? ¿Paro y vuelvo a empezar? Ya lo has hecho, entonces, pues bueno, para ti, oyente, que nos estás escuchando en este momento. Hace unas semanas. No sabemos en qué momento del tiempo estás tú, en ese universo paralelo en el que te hallas. Vale, taxis. Pero bueno, que el gremio está en crisis desde hace ya tiempo. O sea una crisis, primero. Una crisis de negocio, una crisis de cómo está afectando el negocio, la llegada de las VTCs. Eso es una crisis que afecta al núcleo de lo que es la economía de los taxis. Luego, por otro lado, una crisis de reputación. Una crisis de reputación que nace en el momento en el que aparecen los competidores, demostrando que ahí existe la posibilidad de que haya un producto mejor, y entonces aparece una reputación negativa para los taxis, porque entonces la gente ya compara y dice los taxis no estaban bien. Ahora huelen peor todavía, ¿no? Efectivamente. No, eso es muy importante. Cuando tú comparas es donde aparece la valoración de lo que estabas viendo. A lo mejor no sabes si era tan bueno o tan malo como pues a lo mejor no era normal, no es posible que un taxista tenga un coche limpio, podría pensar alguien, ¿no? Porque se monta mucha gente constantemente y no van a estar parando cada vez que se monte alguien para limpiarlo, por poner un ejemplo. Y os habla un consumidor muy habitual de taxis, muy habitual. Yo siempre digo que probablemente conozca más el taxi que los propios taxistas. En el 2016 recuerdo haberme hecho más de 700 carreras pasadas con tarjeta en taxis. He repetido taxistas y tengo todo tipo de historias. Si queréis un día me entrevistáis sobre el gremio de taxis. Vale, decía... Entonces, la segunda crisis, la crisis de reputación basada en la competencia, y la tercera crisis, una crisis de reputación basada en la comunicación, a partir de la comunicación que han hecho, ¿no? De su situación con las VTCs, que en algunos puntos de los que reclaman tienen razón, pero no han sabido comunicarlo, quizá no han estado lo suficientemente coordinados en unificar el mensaje y hacia quién lo tienen que unificar, incluso una crisis de reputación
puesto que la huelga a veces la han dirigido hacia el consumidor en lugar de hacia las personas que tenían la posibilidad de solucionar su situación. Todo esto ya puesto en contexto, esto es la crisis de los taxis. Opiniones, valoraciones y venís con datos o comentarios respecto al tema. Venga. A ver, vamos a ver. Este tema obviamente está muy candente. Yo creo, he sido igual que tú, usuaria de taxi. ¿Más o menos? Creo que menos, por lo que describes. No los tengo tan contabilizados, creo que menos, sí. Pero bueno, yo lo que tengo que decir es que los taxis operan con licencia pública regulada, ¿vale? O sea, es sensato que soliciten cierta protección pública. Y verdaderamente yo creo que tienen una oportunidad de comunicación y de reconvertir esa situación, ¿no? Y que pasa por reformular esa propuesta de valor, porque, como bien dices, puede llegar a ser una crisis de negocio, es una crisis de negocio. Pueden reformular ese relato y verdaderamente yo creo que pueden llegar a el consumidor actual y que ambos métodos pueden integrar el tema de las tecnologías y que pueden funcionar como pudiera funcionar una VTC. Si se abre el sector, pues creo que se pueden generar ganancias a largo plazo. Que no debiera ser una guerra, sino que deberían entrar en convivencia y, bueno, apertura y demás. Se incrementaría la actividad, el empleo en la oferta y, bueno, generaría incentivos un poco en la calidad de la demanda, que era también lo que planteaba, alguno de los ítems que planteaba Natalia. Entonces, creo que es necesario encontrar un consenso en la defensa de las condiciones laborales y demás, y que pasa verdaderamente también por cómo se traslada y cómo se crea ese relato y que la gente entienda el tema de la licencia pública y el tema de esto, ¿no? Claro, pero nos vamos a un contexto en el que el consumidor, y me voy yo aquí, no entro a valorar si taxi, Uber, Cabify y tal. Valoramos la comunicación. Al final, a los usuarios les llegan mensajes muy, muy cortos y la profundidad que intentan llegar es la mínima. Y al usuario le llega el mensaje de los taxistas me han cortado la M40, he llegado tarde a trabajar. Y por otra parte, les llega otro mensaje que es tal cual, no paga impuestos. Ya no entramos a valorar. Habla antes de las percepciones, que hay veces que no sí, que puede ser cierto que paguen impuestos o no. A lo mejor no lo sabe la gente. Claro, es que no, realmente muchas veces no importa, realmente debería importar, esto ya también, nos vamos aquí ya a otros temas, debería importar la realidad, pero mucha gente, tú ahora mismo le preguntas y te está diciendo Cabify no paga impuestos en España. Y es una empresa que es de España y que no saben realmente dónde tributa, pero si tú dices una mentira muchas veces, a veces se convierte en verdad. Se convierte en verdad. Y me parece, creo que es digno de comentar, es cómo se ha gestionado, sobre todo por Uber, Cabify, cómo han comunicado, porque han hecho una comunicación, sobre todo una comunicación institucional, que se le han llevado un plano de la comunicación de consumo. O sea, han puesto vallas publicitarias, han puesto anuncios en el periódico diciendo Pablo, tenemos que hablar, o sea, hablándole han hecho un change.org también de, oye, que no nos queremos ir. Uber ha mandado un mail a sus usuarios diciendo, oye, ayúdanos, change.org. Estamos hablando en el que las marcas ya están en un plano que está cambiando todo. O sea, hace unos años... Ha sido una crisis muy social. Entonces, al final, lo que hacen es tirar de manifestación. Es decir, ayúdame, usuario, a tener razón, ¿no? Porque es una situación que ha sido muy social. Es decir, los ciudadanos estamos implicados en esta crisis de reputación de los taxis, más que los taxis en esta crisis de movilidad, ¿no? Y hablabas de que han llevado una crisis de reputación al plano más comercial, ¿no? Más, pues, incluso con campañas publicitarias, pero incluso también han utilizado estrategias de marketing político para tener un tono y un mensaje que comunicar. Por ejemplo, los taxis, el enemigo común. Lo que han hecho ha sido unificar. Ya no es Uber o Cabify, sino que son las VTCs y hacen algo mal. Tú, consumidor, no te vayas con ellos porque ellos son malos. Ellos hacen una cosa mal, que es que no pagan impuestos, enemigo común. Entonces, vente conmigo, aunque sea el mal menor, aunque no te guste, aunque mi servicio no te termine de convencer, no puedes participar del enemigo común. Y por el otro lado tenemos el perro apaleado. Efectivamente, o sea, nos están haciendo daño. Además en este caso es que se ha tangibilizado con la tirada de piedras. Sí, totalmente, pero lo han sabido comunicar. Sí, totalmente. Y eso daría para hablar mucho de cómo se ha comunicado la movilidad y hablaremos de movilidad
Y hablaremos de marketing político también. Wow, o sea, tenemos una agenda apretadísima. Completitos. Vale, a donde íbamos es cómo se ha comunicado. El punto diferencial que han tenido las VTCs es que son dos empresas. Bueno, que están... apunte. Una cosa son las empresas como Uber o Cabify, sí, que no son empresas de VTCs. Son empresas de movilidad, pero se está tendiendo... Pero la VTC existía antes de Uber y Cabify, obviamente. Claro, y Uber y Cabify hay muchos países donde no operan con VTC, operan con otro modelo de negocio. Incluso también... Sí, sin licencias. Sin licencias o como en Atenas. En Atenas tienen integrados los taxis. Es que hay que pensar en la movilidad como algo un poco más creo universal. Que simplificar el tema a VTC versus taxi. Ahí nos iríamos, de nuevo, a hablar de movilidad. De lo que nos atañe aquí es la comunicación. No, pero me voy al plano de la comunicación. ¿Cómo se están también un concepto que a nivel de comunicación hay una marca nueva que antes no existía, que es la marca VTC? Es la marca VTC. Eso es cierto, que se está quitando también mucho de los palos, porque antes Uber y Cabify se escudaban en que pues íbamos hacia una marca o iba hacia otra, pero al final, como tienen también un poco una cuota de voz, que al final los dos tienen bastante ya relevancia. A donde yo quería ir es que el punto de Uber y Cabify es que como marca, como empresa, están organizados. Entonces, a la hora de comunicar, han sabido comunicar un mensaje, mejor o peor, pero tienen esa línea de comunicación marcada desde sus agencias de comunicación, desde internamente, etcétera. El sector del taxi, una de las cosas que ha reclamado siempre, incluso antes de esta crisis que han tenido, es la falta de organización. ¿Cuántas asociaciones de taxis y gremiales hay? ¿Cuántas... somos todos autónomos, pero en realidad no estamos unidos porque somos en competencia entre nosotros y demás. ¿Es precisamente la descentralización un problema a la hora de comunicar, que cada uno esté comunicando una cosa? Porque no todos los taxistas están en la M40. En la M40. Efectivamente. Ni todos los taxistas están tirando piedras, ni todos los taxistas... Desde luego que la ciudadanía se puede sentir como un daño colateral, pero... verdaderamente, cuando todos vamos a una o tenemos una coherencia, que era el punto de partida de este programa... ¿Ha querido decir que no hemos terminado ahí? ¿O? Las cosas salen mejor y la fuerza es más poderosa y el mensaje llega mejor. Por eso yo digo que el sector que estoy de acuerdo en parte de las cosas que ha dicho Manu con el tema de las estrategias, pues quizá más marketingianas y más poderosas, más potentes, manejan las tecnologías. Estamos viendo que obviamente son actores actuales, entonces han nacido con estos sistemas integrados, de manera que están adecuados a los contextos y a los nuevos diálogos y a los nuevos territorios de conversación. Completamente de acuerdo, Javier, tienen que ir todos a una verdaderamente y crear ese relato que era lo que te comentaba. Y tienen la oportunidad de crearlo. Convertir un problema en una oportunidad. Efectivamente, o sea, que sea un punto de inflexión para la reflexión, ¿no? Para la reflexión y los nuevos modelos de negocio y combinarlo y que podamos entrar en un consenso, porque yo creo que verdaderamente hay espacio para todos. Natalia, la crisis del taxi para ti... ¿crees que a nivel reputacional debería estar gestionado de otra manera? Hombre, por supuesto. Yo creo que es que no están sabiendo, pues lo que decís, ¿no? Convertir el problema en una oportunidad. Creo que están dando más palos de ciego, por así decirlo, y no considero que les vaya a llevar a ningún lado, porque deberían empezar... ¿Sabes el futuro negro para los taxis? Poquito a poco dando pasos. O sea, al final se están poniendo mucha gente en contra, muchos consumidores en contra, y hay mucha gente que ha dicho, pues yo no vuelvo a coger un taxi en mi vida, precisamente por lo que planteaba Manu, ¿no? O sea, cada vez las opciones son más, la movilidad, pues es que te puedes desplazar en cualquier tipo de vehículo y de cualquier manera, entonces ya no tienes esa necesidad que tenías antes de coger un taxi porque no había otra opción. Entonces, ponerte a la ciudadanía en contra yo no creo que sea la opción. Creo que hay otras maneras que se podrían haber hecho desde hace mucho tiempo y no se están haciendo y cada vez... Pueden estar perdiendo la razón por su manera de comunicar. Totalmente. El problema también aquí está en, como antes ha comentado Cristina, que no todos los taxistas están ahí y también ha habido taxistas que han querido adaptarse a la nueva realidad a través de aplicaciones como MyTaxi, que venía un poco también a ser un disruptor dentro de el modelo que venía a
a darle ese paso tecnológico. Y dentro del propio sector del taxi, pues había taxistas que lo veían mejor y que han querido entrar en la aplicación, y ha habido otros que los veían como otro agente que viene de fuera a cambiar las cosas. Eso ya pasaba incluso con la tarjeta de crédito, que no te cobraban con tarjeta de crédito. Bueno, en fin, nos metemos hablando del taxi. ¿Tú crees, Manu, esto es muy importante, tu opinión como profesional de la industria, ¿tú crees que los taxis conseguirían salir del atolladero en el que se ha metido si tuvieran un iPad en la parte de atrás de los asientos con la portada de Reason Why? ¿Crees que eso cambiaría si un antes o un después? Dependiendo de una cosa... dependiendo de una cosa importante. Es si la portada de Reason Why está bloqueada o pueden irse a navegar por donde quieran. ¿Por qué bloqueada? No, porque si solo pueden ver Reason Why, sí. Si luego se pueden distraer con otras cosas, ya perdería toda la gracia. ¿Tú crees que alguien que se meta en la portada de Reason Why puede elegir otra información que no sea la que está viendo? ¿Estás diciendo eso, Manu? ¿Estás diciendo eso? Vamos a tener un problema tú y yo en el próximo podcast. Solamente aquellos japoneses que vengan al aeropuerto que no conozcan español. Bien visto, bien visto. Tenemos que hacer Reason Why en diferentes idiomas. Vamos tarde, que no nos pilla la crisis. Vale, lo vamos a dejar aquí. Nuestros famosos 15 minutos de 80-20 que se han ido a 41 minutos de programa. Wow. ¡Pum! No tenemos limitaciones, nos cobra más Spotify según el número de minutos que tenemos el podcast, ¿no? Lo desconozco, somos novatos todavía. Eso hay que pasárselo a la administración. Lo de los 20-25 minutos por podcast, bien, ¿no? No, serán 15. Es que como ya nos hemos ido más, ya estamos subiendo nuestro propio estándar. Sí. Luego en el siguiente diremos 30. Como siempre, un saludo muy cálido y especial a ti que te has quedado hasta el final. ¿A mí? No, al que nos está escuchando. Pensé que me has dado un abrazo. En y un el gimnasio, especial, en tu casa. A ti, querido oyente. Donde estés. Pues lo dicho, muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos. Nos podéis seguir en la web, seguro que ya nos estáis siguiendo en la web. Nos despedimos. Manu, Natalia, muchísimas gracias, como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cristina, ¿te lo has pasado bien? Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, pues esperamos que haya sido un momento útil para ti y para todas las personas que nos estén escuchando. Nos vemos en el próximo podcast, que no sabemos de qué vamos a hablar todavía, sí lo sabemos, pero no lo decimos. Venga, nos lo callamos. Chao, chao.